Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día, jueves 28 de abril del año 2022, el año de la benevolencia divina. Bueno, gracias al Señor estamos terminando este mes y qué bueno es que el Señor ha sido maravilloso con nosotros, nos ha podido hacer dentro de la iglesia las celebraciones, algunas cosas que antes no podíamos debido a que se ha ampliado el aforo. Y eso le damos la honra y la gloria al Señor, porque mientras en otros países todavía siguen combatiendo de una manera muy fuerte contra el coronavirus, el Señor nos ha dado una pausa a nosotros y tenemos la plena confianza que Él nos la seguirá dando. Queremos darle gracias al Señor porque Él también nos ha cuidado, nos ha guardado, nos ha protegido de manera sobrenatural para que podamos estar juntos en este día aquí para seguir el estudio de la palabra del Señor. Así que le doy la más cordial bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y le invito a que tengamos una palabra de oración para empezar. Padre, queremos darte muchísimas gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por lo que tú estás haciendo en cada una de nuestras vidas de manera particular, pero también por lo que estás haciendo en nuestras congregaciones, en nuestro país. Todo lo atribuimos a la gracia y a la misericordia tuya. Tu bondad es infinita y así nos estás tratando con bondad. Gracias porque podemos, Señor, palpar tu grande, tu inmenso, tu eterno amor con el cual tú cada día nos tratas. Ahora nos ponemos de acuerdo para estudiar tu palabra y pedimos que, como siempre, tu glorioso y santo Espíritu pueda trascender de una manera especial para que acomode en nosotros lo espiritual tuyo y para que nos edifique con tu palabra y nos fortalezca en nuestro ser interior. Te entregamos a ti nuestro corazón y nuestra vida para que tú te magnifiques en cada uno de nosotros. Que tu revelación sea fresca a cada una de nuestras vidas. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, la semana pasada terminamos con el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Hoy entonces iniciamos el estudio de la segunda carta, así que vamos a estar en el capítulo número 1. Después de la primera carta del apóstol Pablo surgieron algunas otras inquietudes y actitudes dentro de la iglesia que provocaron que entonces el apóstol enviara esta segunda carta. Así que yo he titulado mi disertación del día de hoy, La esperanza gloriosa del regreso de Cristo. Muchos en la iglesia de Tesalónica estaban confundidos acerca de la fecha del regreso de Cristo. Debido a la creciente persecución, pensaron que el día del Señor era inminente e interpretaron la primera carta de Pablo en el sentido de que la venida de Cristo ocurriría en cualquier momento. A la luz de esta errada interpretación, muchos persistieron en la ociosidad y en el desorden, con la excusa de estar esperando el regreso de Cristo. El apóstol les informa que quedaban ciertos hechos por cumplir antes del día en que el Señor había de venir. Aunque había hablado de ese día como cercano por ser completamente seguro que había de venir. Así que en mi disertación de hoy voy a desarrollar mi tema en dos aspectos relevantes. La gran estima del apóstol y el segundo, consuelo en la aflicción y persecución. Vamos a ver entonces este primer punto, la gran estima del apóstol. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: Pablo, Silas y Timoteo,
a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermano, como es digno, por cuanto su fe va creciendo sobremanera y abunda el amor de cada uno para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios a causa de su perseverancia y fe en todas las persecuciones y aflicciones que están soportando. En este punto hay dos aspectos dignos de ser analizados. Uno, el saludo inicial se halla en términos casi iguales a lo de la primera epístola, con la única variante en esta dice en el versículo 1, en Dios nuestro Padre, en lugar de en Dios Padre. Pablo, Sila y Timoteo estuvieron juntos en Corinto, como dice Hechos 18:5. Pablo escribió esta carta en nombre de los tres. Con frecuencia incluía a Timoteo como corremitente de sus cartas, como podemos ver en Filemón 1:1, en Colosense 1:1, en Primera de Tesalonicense 1:1. Tesalónica, amados hermanos y hermanas, era la capital y la ciudad más grande de la provincia romana de Macedonia. La carretera más importante que se extendía desde Roma hasta el oriente pasaba por Tesalónica. Esta carretera, junto con la ciudad portuaria, hicieron de Tesalónica uno de los centros comerciales de mayor riqueza y de mayor desarrollo en el Imperio Romano. Reconocida como una ciudad libre, se le permitió autogobernarse y fue exceptuada de gran parte de las restricciones impuestas por Roma en otras ciudades. Debido a este clima abierto, la ciudad tenía muchas religiones paganas e influencias culturales que eran un desafío para la fe cristiana. Lo próximo que podemos ver aquí, el apóstol expresa la gran estima en que tiene a los fieles de Tesalónica. ¿Cómo expresa él esta estima? Al glorificar a Dios por ello, como vemos en el versículo 3, la parte A. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno. Dar gracias a Dios por sus hermanos y hermanas parece un deber que Pablo cumple con regocijo. Esas gracias son resultado de la acción del Evangelio en la vida de la comunidad tesalonicense, que muestra el crecimiento de la fe y la abundancia del amor entre quienes siguen al Señor. Más allá del contenido de sus cartas, el estilo de Pablo era confirmar. En gran parte de sus cartas empezaba subrayando lo que más apreciaba de sus lectores y dando a conocer el gozo que sentía por su fe en Dios. Nosotros también deberíamos buscar la forma de animar y edificar a otros creyentes. Eso es un deber que tenemos nosotros en el Señor Jesús. La frase como es digno no es una repetición del mismo concepto, sino que significa literalmente como corresponde para compensar esa deuda que tengo con ustedes, como si dijese, no hago más que reconocer lo que merecen. El apóstol no adulaba jamás a sus amigos, pero se complacía en hablar bien de ellos para la gloria de Dios. Como todos nosotros, debemos hablar bien de nuestros hermanos. Aquellos que todavía hablan mal de sus hermanos necesitan un proceso divino de transformación del carácter para que aprendan que la palabra de Dios dice que todo lo que sale de nuestra boca debe ser
para edificación y no para destrucción. ¿Por qué el apóstol los estimaba y daba gracias a Dios por ello? En su anterior epístola, en el capítulo 1 y versículo 3, había dado gracia por la fe, el amor y la paciencia, o la paciente esperanza de ellos. Aquí da gracias por el aumento de dichas virtudes, por cuanto su fe va creciendo, dice el apóstol, y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás, por su paciencia y fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Esto está en los versículos 3b y 4b. Donde hay virtud verdadera, habrá crecimiento de virtud. Y donde hay crecimiento de gracia, hay que glorificar a Dios por ello, pues estamos en deuda con Él por la continuación de sus favores, lo mismo que por el comienzo de dichos favores. Pues podríamos ser tentados a pensar que si bien cuando éramos malos, no podíamos hacernos a nosotros mismos buenos. Una vez que somos buenos, podemos hacernos mejores. Vemos pues aquí que la fe de los tesalonicenses estaba creciendo y ese crecimiento se manifestaba en obras de fe. Y cuando crece la fe, todas las otras gracias crecen proporcionalmente. Su amor abunda, dice Pablo. Cuando crece la fe, abunda el amor. Porque cuanto más ahonda un árbol sus raíces en terreno bien dispuesto, tanto más y mejores son los frutos que produce. Su paciencia había crecido también, tanto como su fe y amor. Había crecido en medio de persecuciones y tribulaciones, porque la paciencia demuestra su buena calidad cuando subsiste y se acrisola en medio de las tribulaciones, como dijo también el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 5, versículo 3, la parte B, dice, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, o sea, paciencia. Santiago 1:3 también dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Perseverancia puede traducirte también paciencia. Se reconoce aquí la facultad de resistir en honor al evangelio anunciado y creído por los cristianos de Tesalónica. En medio de las persecuciones, la iglesia tesalonicense insiste en continuar el camino trazado por el Señor. Esa perseverancia en la fe caracteriza a la iglesia y la distingue en su contexto. Todo lo soportaban por fe y con paciencia, no con insensibilidad estoica, sino con la fuerza sobrenatural que concede Cristo a los que le son fieles. La clave para sobrevivir a la persecución y a las pruebas son perseverancia y fe. Cuando enfrentamos problemas abrumadores, podemos tener fe de que Dios está usando estas pruebas para nuestro bien y para su gloria. Saber que Dios es justo nos da confianza en medio de nuestros problemas, porque sabemos que no nos olvidará. En perfecto tiempo de Dios, nos librará de nuestro sufrimiento y castigará a los que nos persiguen. Quiero hacerle una pregunta, mi hermano, mi hermana. ¿Puede usted confiar en el tiempo de Dios? Porque el problema nuestro es que a veces nosotros queremos las cosas en el tiempo nuestro y Dios tiene su propio tiempo. Entonces a veces lloramos demasiado cuando estamos en medio de las pruebas diciéndole al Señor que nos las quite. Pues Él no las quitará hasta cuando no se haya cumplido su propósito y su voluntad. Así que nosotros debemos confiar
en el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Vamos al segundo punto. Consuelo en las aflicciones y persecuciones. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 5 al 9. Esto da muestra evidente del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también están padeciendo. De hecho, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo en llamas de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Durante su primera visita a Tesalónica, Pablo fue perseguido, como nos lo narra Hechos capítulo 17, versículos del 5 al 9. No hay duda que los que habían respondido a su mensaje y habían llegado a ser cristianos, continuaron siendo perseguidos tanto por los judíos como por los gentiles. En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo dijo que el regreso de Cristo traería libertad de la persecución y juicio a los perseguidores. Pero esto hizo que la gente creyera que el regreso de Cristo sería inmediato, con el propósito de rescatarlos y vindicarlos. Pablo tuvo que señalar que mientras esperaban el reino de Dios, podían y tenían que aprender perseverancia y fe por su sufrimiento. Después de expresar el objetivo próximo que Dios tiene en el uso de las tribulaciones, acrisolar a lo suyo, el apóstol pasa a describir la retribución final que justos y malvados han de obtener en el futuro juicio de Dios. Damos la traducción de la NBI que aclara bien el sentido de estos 5 versículos. Dice, Dios es justo y retribuirá con retribución a los que los atribulan y le dará descanso a ustedes que están atribulados, como también a nosotros. Esto ocurrirá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con fuego llameante, con sus poderosos ángeles. Él castigará a aquellos que no conocen a Dios y no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales serán castigados con perdición eterna y excluidos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, en el día en que venga para ser glorificado en su santo y admirado entre todos los que han creído. Esto los incluye a ustedes, porque creíste nuestro testimonio, le dice el apóstol Pablo. Analicemos esta porción. El versículo 6 comienza con un gramatical condicional, pero como expresión retórica que establece seguridad. No hay por qué ver en estos versículos una aplicación de la ley del talión, sino una aplicación de la ley general, de que cada uno cosecha lo que siembra. El castigo es la otra mitad del pecado. El reposo de que habla el versículo 7 será concedido cuando Cristo vuelva. Dice Pablo que tendrán
ese reposo con nosotros, literalmente, donde la preposición metá indica claramente compañía. Se incluye pues a sí mismo, así como a Silvano y Timoteo, que sabían lo que es estar bajo persecución y aprieto por su fe. Pablo dice explícitamente que esto se llevará a cabo en la revelación del Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esto nos indica que el apóstol se está refiriendo al mismo momento al que se ha referido en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, versículo 19, capítulo 3, versículo 13 y capítulo 4, versículos del 13 al 18, que fue la carta anterior que estudiamos nosotros y vimos todo lo que Pablo dijo con relación a este advenimiento del Señor Jesús. El fuego llameante, literalmente llama de fuego, no designa de suyo el instrumento de castigo para los malos, sino algo así como el majestuoso manto con que Dios se cubre en la teofanía de cualquier contenido. La retribución de castigo es anunciada a los que no conocieron a Dios. El verbo conocer no se entiende aquí en sentido intelectual, como en Romanos 1:21, sino en sentido afectivo, experimental, como en 1 Corintios 8:3, Gálatas 4:8, que dice, los que no obedecen al evangelio, indica un grupo más endurecido. Lo conocen pero no lo obedecen. La Biblia dice que Satanás cree y tiembla pero no obedece. Así que los que conocen el evangelio y no lo obedecen, son como el que acabo de mencionar. Es cierto que el desconocimiento de Dios es siempre culpable. ¿Por qué, hermano Leslie? Pues Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio para todo ser humano que tenga uso de razón. Por muy nublada que esta razón esté por el pecado, pero la desobediencia al evangelio comporta, o sea, trae consigo mismo una resistencia especial a recibir el mensaje de las buenas nuevas del amor salvador de Dios en Cristo, lo cual es mucho más grave. El versículo 9 comienza con el pronombre griego ointines, los cuales en sentido de los que pertenecen a esta clase de personas. De ellos dice el apóstol textualmente que pagarán como pena literalmente eterna perdición. Esta perdición o destrucción no significa aniquilación, sino separación. Se advierte por la construcción misma de la cláusula, lejos de la presencia de Dios y de la majestad de su poder. Literal, y de la gloria de su fuerza, con lo que se da a entender el cielo donde se manifiesta visiblemente la grandeza majestuosa del Dios de los siglos. ¡Qué maravilloso! Pablo envía esta carta para poder orientar a los hermanos que habían malinterpretado su primera carta. ¿Sabe? Es algo muy terrible cuando nosotros malinterpretamos la palabra de Dios. Eso es lo que ha dado origen a las diferentes sectas por malas interpretaciones. Nosotros necesitamos aprender a interpretar correctamente la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer todo lo relacionado con hermenéutica. Si usted no tiene
ningún libro que le hable sobre hermenéutica. Sería bueno que usted pudiera adquirir un libro porque esos conocimientos son vitales para poder interpretar muy bien la palabra del Señor. Entonces, vemos lo que Pablo le dijo aquí. Hay algunas cosas interesantes. Pablo siempre que enviaba cartas resaltaba las virtudes que tenían los hermanos. Pablo nunca habló mal, nunca trató de estropear ni de avergonzar a los hermanos. Siempre resaltó las cosas buenas que tenían. Todos nosotros tenemos defectos. Eso significa que nosotros debemos dejar los defectos a un lado y mirar cuáles son las virtudes, las cosas buenas que tiene la gente para hacer lo mismo que hacía el apóstol Pablo, para resaltar esas cosas a fin de que seamos mutuamente edificados. Qué bueno es cuando nosotros podemos hablar bien de los hermanos. Cuando hablamos mal, eso la palabra del Señor lo prohíbe, porque la Biblia dice, no habrá chismoso ni chismosa en medio de mi pueblo. Entonces, hay algunos y algunas que les gusta mucho el chisme, pero hay que cortar eso. Hay que hablar bien. Hay que resaltar las cosas buenas que tiene cada uno de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Vamos entonces a orar por esta disertación que hemos recibido para que el Señor pueda, a través de su Espíritu Santo, regar esta palabra para que ella germine, crezca y dé el fruto para la cual el Señor le envió. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias porque las situaciones que vivió la iglesia de Tesalónica hizo que el apóstol Pablo enviara 2 cartas. Esa carta no solamente fue para bendición de ellos, sino que representa una bendición grande para nosotros. El estudio que concluimos ya de la primera carta nos edificó bastante, nos trajo bendición, nos trajo amplitud del conocimiento. Y esta segunda carta tenemos la plena convicción de que llegaremos a lo medular de por qué el apóstol Pablo la envió, y eso nos servirá para vivir vidas fieles a ti. Queremos honrarte y glorificarte por este tiempo que tú nos has dado en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos y hermanas, quiero una vez más agradecerle el haber estado conmigo este pequeño tiempo. Yo espero volverle a ver, si así el Señor nos lo permite, el próximo domingo a las 5 de la tarde. Mientras llega ese momento, que el Señor me los cuide, me los guarde, me los proteja de manera sobrenatural, alce su rostro sobre ustedes y ponga en cada uno de ustedes paz. Ese es el deseo de mi corazón. Saludos y bendiciones.